Bueno, vamos entonces, pastor, a contestar unas preguntas así un poco rapidito, muy edificante. ¿Sabe qué venía a mi mente mientras lo escuchaba? Dígame. Decía yo, hay un proverbio que dice que el chisme son como suaves bocados, que quiere decir que es como algo rico, que te gusta oír, ¿no? Que lo Sí, disfrutas. sí. Y decía yo, bueno, este es como un buen chisme santo, porque está muy rico de oír. Está muy sabroso todo lo que está Este compartiendo chisme Juan. se puede contar a más gente. Ajá. Sí, se puede pasar de una persona a otra. Así que muchísimas gracias a los que están por ahí en el chat. Regálenos un like. Vamos a ver, yo por aquí vi una pregunta que me pareció interesante en el chat. Yo elaboré otras también que fui escribiendo aquí en mis notas, pero vamos a darle prioridad un poquito a los hermanos que de repente pues nos acompañaron y que están en el chat. Y de hecho esta pregunta me llama la atención porque yo también la escribí en mis notas. Dice el hermano Javier, Pastor Ríos, ¿podría darnos una idea de cómo luce un culto familiar? ¿Será que tengo que hacer un servicio como en la iglesia o es solo un devocional de 5 minutos? ¿Hay algunas partes esenciales? Pregunta. Y bueno, precisamente esta pregunta yo la hice en mis notas. ¿Cómo hacer un culto devocional en familia, pastor? Más o menos un modelo. Yo sé que no todos hacemos el mismo tipo de devocional en familia, pero unos 2, 3 tips, cómo hacer Ok. un devocional familiar que nos pregunta aquí el hermano. Yo suelo decirle a las personas que mientras haya palabra y oración es suficiente. Que el cómo lo estructuren, eso ya hay una cierta libertad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se siente cómodo empezando con una alabanza porque alguien toca la guitarra o quieren cantar juntos o tienen un himnario y quieren cantar un coro, pues está perfecto. Luego a lo mejor leen un salmo, el padre hace una reflexión o hace alguna pregunta a los niños, a la esposa y oran en base a eso. Puede ser tranquilamente 15, 20 minutos, esto no dura más, es sencillo. A veces uno pues ya tuvo a lo mejor el día anterior esa especie de tiempo familiar y al día siguiente quiere hacerlo diferente. Hijos, venga, hoy cada quien en su casa, en su clase o esposa también, cada uno lee el Salmo 23 y cuando nos juntemos hoy en la cena comentamos lo que han aprendido en el Salmo 23. Pues el padre los escucha, puede también incluso corregirle, mira, eso está bien, eso está mal, ahí acertaste, ahí no, y luego hacer una oración. A veces la mesa es un tiempo excelente, ¿no? Ya has tenido un tiempo de comunión, ¿no? No ha sido un culto formalmente diciendo, pero has tenido un tiempo de reflexión bíblica, has hecho que tus hijos lean el Salmo, has hecho que toda la casa lea la palabra y la comentáis así. Hay días que a lo mejor con la esposa dices, bueno, como ya hemos leído la palabra con los niños, vamos a leer juntos un libro, vamos a leer un capítulo de un libro que hable sobre el matrimonio y nos instruya un poquito. Yo creo que no hay una estructura, que la cuestión, y yo siempre lo defino de esta manera, es que nuestras casas Cristo esté presente constantemente, que la palabra de Dios sea intencionalmente puesta en el hogar. A veces con un culto un poco más estructurado, con alguna alabanza, oración. A ver, considero que nunca deben irse a dormir sin haber orado, aunque sea un poquito juntos con los niños, pero cada día puede ser distinto. O mira, el martes y jueves vamos a la iglesia, lunes, miércoles y viernes hacemos una especie de devocional de 20 minutos en casa, porque el martes y jueves vamos a la iglesia, estamos juntos allí. Cada casa lo puede llevar de una manera diferente dependiendo de sus horarios, si hay hijos o no hay hijos. No es lo mismo dos adultos que dos adultos con dos niños, con cuatro niños. Cada niño está en una etapa, pero siempre intencionalmente trayendo la palabra, trayendo oración y trayendo el lavar a los hijos y a la esposa con la palabra de Dios. Eso es Excelente. lo que recomiendo. Sí, muy bien, sí. Yo creo que algunas cositas que podríamos apuntar por ahí también, de repente, una noble meta es leer la Biblia en familia como propósito de terminarla quizás. Se puede uno tardar a veces 2, 3 años porque hay que ser sinceros, a veces no se puede leer la Biblia todos los días como un relojito suizo que nunca falla. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestra casa ahorita tenemos esa meta de ir leyendo la Biblia completa, toda la familia, y eso es muy bueno, muy importante. Así que excelentes dos. Había un hermano que era nuevo y no tenía la costumbre, ¿no?, de poder enseñar la palabra y tenía esa preocupación, pastor, y si yo no sé mucha Biblia, ¿cómo enseño, no, a mis Ujú. hijos? Le recomendamos, por ejemplo, unos devocionales que tenían reflexiones del Evangelio de Juan y eran de muy buena doctrina.
Y decidieron hacer eso con su familia. Leían cada día el devocional, que salía un pasaje del Evangelio y una explicación, y oraban y en base a lo aprendido y lo meditado. Hay opciones, gracias a Dios, incluso para los que no son muy conocedores ahora mismo de la palabra. Pero igual los hombres tienen que ser estudiosos de las Escrituras para no depender siempre de un comentario, de un devocional, y poder enseñar directamente a su familia. Sí, esos serían como recursos, ¿verdad, pastor? Hay de repente devocionales ya elaborados que uno puede seguir. De hecho, hay una Biblia que se dedica al culto familiar, que es la Biblia de herencia reformada, que fue diseñada precisamente con ese propósito de tener culto familiar, y las notas están enfocadas tienen ese enfoque. Entonces, muy bueno, muy importante. Que no falte, como dice el pastor, entonces la palabra, la oración. Ya lo demás, pues los himnos, alguna otra cosa, muy importante. Dependiendo del día. Sí, exactamente. Aquí hay una pregunta que también me llamó la atención, porque fue una pregunta que también yo puse en mis notas. Y dice nuestra hermana Yadira, ¿qué consejo le puede dar a las esposas para que animen a los esposos que no hacen la obra de Dios en la casa y ese rol lo hace la esposa? Esta es esa típica pregunta, me imagino que usted la conoce muy bien, la típica pregunta de algo que usted comentaba en su enseñanza. Que da mucha tristeza. Muchas mujeres llegan solas a la iglesia, el marido no está asistiendo regularmente, no está leyendo la Biblia, no ora, y muchas hermanas a veces desesperadas dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo animo a mi esposo? ¿Qué hago para pasarle el bastón a él y decirle, hey, esta es tu responsabilidad, hazlo tú? Es una pregunta un poco complicada a veces, ¿no? A mí me duele, primero porque cada caso es distinto. Obviamente, si hay que averiguar si ese hombre es creyente, porque un hombre que se niega a su responsabilidad espiritual mucho tiempo, que puede ser que esté triste un tiempo, que esté abatido, que esté desanimado, pero un hombre que simplemente ignora su responsabilidad espiritual, podríamos, para mí, cuestionar si ha nacido de nuevo, si es un verdadero creyente, para empezar. ¿Por qué? Porque a un impío no le voy a pedir eso. Hay mujeres que conocieron a Cristo, el Evangelio, pero sus maridos no son creyentes. Obviamente su marido no va a hacer culto en casa, no es creyente. Pero si dice ser creyente, lo primero es enseñarle su responsabilidad, hacérselo ver con respeto, con amor y con humildad, pero hacerle ver su responsabilidad. Si aún sabiéndolo la ignora, la mujer, con mucha tristeza le digo que puede cuestionar si su marido es un verdadero creyente. Pero si a lo mejor es nuevo en la fe, le está costando, primero, la oración para mí es algo muy importante. Más allá de que considero que Dios responde soberanamente como quiera a las oraciones, creo que Dios es muy favorable cuando las oraciones son para la gloria de Dios. Y pedir que un esposo se levante para la gloria de Dios es un buen motivo para orar. Orar por su esposo es muy importante. Y es hermoso cuando ves a tu esposa orar por ti, la escuchas. Y la escuchas orar hermoso. No, este hombre que no vale para nada, si no cambia, llévatelo. No, es Señor, gracias por mi esposo, se esfuerza por ser un buen proveedor, pero te pido que lo levantes como el pastor de nuestra casa, que sea quien nos guíe. Eso a un hombre le puede dar ánimo, decir, wow, me ama, me quiere mejor. Y luego también es apoyarlo. El hombre no suele funcionar con riña y queja. El hombre ante la riña y la queja es como, ahora sí que no me doblo, porque el hombre lo va a entender como, a ti no te voy a hacer caso, tú no me mandas. Y cuando llegan las riñas y las quejas, el hombre va a ser peor, porque su orgullo le va a decir, tú no me mandas, entonces no va a hacer nada. Es el amor y la paciencia lo que puede conseguir con la ayuda, sobre todo de Dios, que el hombre tome su lugar y su responsabilidad. Así que pedírselo en amor, orar por ello, hacerle ver su responsabilidad, y si a pesar de todo eso pasa el tiempo y no hace nada, pues lamentándolo mucho, es posible que ese hombre no sea un verdadero creyente, porque yo entiendo que un hombre puede tener una mala racha, pero un hombre que no le gusta la vida espiritual y que solo va a la iglesia, no, porque al final yo soy de los que cree que lo que somos es lo que somos en casa, lo que somos en privado. En la iglesia hasta el impío puede ir al culto, pero lo que somos es lo que somos en casa. Y un hombre que no quiere saber de Dios en casa, que no tiene ganas de Dios en casa,
No dice mucho de su fe, pero hay que orar mucho por esas hermanas, que hay muchas en esa situación tan triste, haciendo lo que le corresponde al marido para que su casa tenga algo de vida espiritual. Sí, es una situación desesperante, la verdad. Se siente uno a veces como pastor impotente. Yo algunas veces lo que le he dicho a ciertas hermanas es, hermana, ¿él era así cuando usted se casó con él? Me dicen, sí. Le digo, bueno, hermana, es problema de usted entonces. Eligió mal. Sí, claro, claro, él eligió mal desde un principio. Sí, Y aquí, ayer justo en una ujú, enseñanza estaba hablando a los jóvenes de la importancia de cosas que hay que ver antes de elegir con quién casarse, sí. porque luego esa decisión te va a acompañar toda la Di- vida. Dice, estaba viendo un corto precisamente del pastor Bori Bauckham, que él dice, no, cásate con un hombre, le dice a las hermanas solteras, que tú veas que tiene la capacidad de pastorearte a ti y a tus hijos, Ujú. ¿no? Si no ves que tiene esa capacidad, no es solamente que sea cristiano, ¿no? No solamente que sea cristiano, porque hay un versículo que dice, la mujer no pregunte al marido en la congregación, sino vaya y pregunte en su casa. Y ese Ujú. versículo está asumiendo que ese hombre va a saber responder las dudas doctrinales o teológicas que la mujer tenga. Entonces es necesario que tenga realmente, no solamente que profese ser cristiano, sino que ame la palabra de Dios, que ame a Dios, y no tiene que ser un erudito, pero por lo menos debe tener esa intención de decir, voy a comunicar la palabra a mi familia y Y la tratar de voy a explicársela lo estudiar más. para comunicarla cada vez mejor. Exacto, exacto. Loida y Eunice, que eran la abuela y la madre de Timoteo, no eran eruditos necesariamente en la Biblia, eran mujeres y en ese entonces la mujer tenía un lugar un poco relegado y sin Ujú. embargo fue a través de ellas que Timoteo fue formado en la fe y en la Así palabra, en el es, conocimiento de la palabra. Entonces así cuenta la intención y lo que decía usted hace un rato, la oración que estemos haciendo constantemente por nuestros hijos. es. Ujú. Es muy interesante. Efectivamente. Aquí hay una pregunta, pastor, que es como la opuesta de la que acabamos de contestar, y gracias al pastor José Luis por hacerla, porque aquí es cuando el hombre está ejerciendo bien su liderazgo, pero hay una resistencia de parte de la mujer, o al menos así entiendo. Dice, ¿cómo abordar este asunto de liderazgo en el hogar cuando la mujer no quiere aceptar la instrucción de las escrituras y el esposo no quiere provocar una discusión? No sé si quiere comentar algo, pastor. Yo aplico lo mismo. En primer lugar, orar por ella. Segundo lugar, modelar el evangelio en mi vida con paciencia, con gracia, con amor, tratarla e intentar instruirla y guiarla con esa humildad, esa paciencia, ese respeto, ese amor. Pero si es una mujer terca que se niega a aceptar las escrituras, que se niega a eso, reconocer lo mismo que las hermanas, que tu Ujú. mujer puede ser que no sea creyente, que no haya nacido de nuevo, porque tenemos que saber la realidad, que hay parejas que conviven con un no creyente aunque haya ido a la iglesia un tiempo. Ujú. Y cuando nos damos cuenta que el esposo es un no creyente o la esposa es una no creyente, cuando nos encontramos con lo que debe hacer un esposo bíblico y no quieren hacerlo. Porque hay dos tipos de personas, la que dice, mira, me cuesta, pero voy a intentar ser esa mujer, voy a intentar hacer eso, o me cuesta, pero voy a intentar ser ese pastor de la casa, ese hombre, porque hay una persona que se está esforzando por honrar a Dios, por agradar a Dios, que no sabía, pero ahora que sabe se va a esforzar. No va a ser de la noche a la mañana, hay que tener paciencia. Pero cuando vemos que se ponen necios, tercos, no quieren, reniegan, lo ignoran, dices, oye, probablemente, aunque vaya a la iglesia, estás casado o casada con un no creyente. Y en ese caso, aplica lo que dice el apóstol Pedro. Si alguna está casada con un hombre que fuere desobediente a la palabra, pues que con su buena conducta, en silencio, pues que Dios tenga misericordia y pueda ganar su corazón, ¿no? Entonces al final te queda eso. Cuando ya te das cuenta que lo que tienes es un no creyente, tener una conducta intachable, llevarlo a Dios en oración y esperar que Dios ablande su corazón por pura gracia, porque a Ujú. la fuerza no vamos a conseguir nada. Muy bien, excelente.
Vamos a ver, vamos a hacer una de las preguntas que yo tengo aquí en mis notas. Le vamos a ofrecer una disculpa a todos los hermanos que están preguntando. Como comprenderán, no podemos abordar todas las preguntas y bueno, tampoco no vamos a contestar preguntas que están fuera del tema. Por ahí unas preguntas que no tienen que ver con el tema que nuestro hermano estaba compartiendo y por cuestión de tiempo, respeto a nuestro hermano y su agenda, pues no vamos a ver todas las preguntas ni todos los comentarios, pero yo, siguiendo el hilo, ¿verdad?, del tema que nuestro hermano ha compartido, quisiera escuchar, no sé si tiene una opinión, ¿qué puede hacer la iglesia? La iglesia, aparte de tener los servicios regulares, el domingo, el Día del Señor y otras actividades entre semana, otras reuniones, ¿cómo podemos hacer, pastor, para animar a los hombres, motivar a los hombres? Sabemos que es su responsabilidad, que no deberíamos como de andar ahí como niñeras tratando de animarles, pero no sé, un club de lectura de libros, una reunión de hombres al mes, cómo motivar, cómo el pastor y los ancianos de la iglesia pueden de alguna manera agarrar a ese grupo de hombres, ponerlos bajo sus alas en un sentido metafórico y ayudar a aquellas hermanas que están lidiando con esposos muy pasivos en lo espiritual. Nosotros ahora mismo no, porque como tenemos las reformas del local y están participando algunos hombres, no estamos teniendo nuestra reunión mensual de hombres, pero la pensamos retomar cuando acaben las reformas del nuevo local de culto. Nosotros usualmente tenemos una reunión mensual de mujeres y una reunión mensual de hombres. Y en esas reuniones usualmente tratamos temas más directos al corazón de ellos y muchos enfocados en eso. Nosotros hemos hecho lecturas de libros. Hemos leído, por ejemplo, en base a lo que comentaba de Job, El hombre como sacerdote del hogar es un excelente libro. Hemos tratado libros que desafían al hombre y enseñan al hombre sus responsabilidades como varón. Hemos colocado desafíos, hicimos un grupo durante un tiempo que llamamos Un hombre para su gloria y que se les obligaba como un compromiso que hacían de tener al menos 3 cultos devocionales en casa, familiares, y tendrían que rendir cuentas de vez en cuando sobre cómo lo estaban haciendo, qué estaban haciendo, y la verdad que los hombres que se comprometieron daban reporte positivo de cómo estaba funcionando en su casa el aplicar el culto familiar y el hacerlo. Entonces yo creo que aparte de los servicios dominicales, de los estudios bíblicos, las reuniones de oración, es bueno que la iglesia tenga un énfasis más directo. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tiempo las iglesias no han instruido. Yo me encuentro con un montón de hombres que llevan 15 años en iglesias o 20 años en iglesias, que eran diáconos y nunca le hablaron de estas cosas, nunca les enseñaron sobre su responsabilidad pastoral en la familia. Entonces veo que hay una falta de instrucción y por eso creo que la iglesia puede invertir un tiempo más directo, más intencional al corazón de los hombres para levantar ese hombre bíblico en las congregaciones. Porque entiendo que las enseñanzas de nuestra iglesia son más generales. Predicamos libros expositivamente, hacemos enseñanzas de temas doctrinales, pero no solemos reunir a toda la congregación y hacer semanas y meses sobre los varones. Yo creo que ahí sí podríamos hacer alguna reunión más intencional, apuntar al corazón y creo que sí, creo que la iglesia puede hacer una inversión. Es importante que haga una inversión en este tiempo en los hombres, sobre todo porque la sociedad está intentando desconstruir la figura masculina. Así que yo votaría que las iglesias invirtieran un tiempo prudencial en levantar hombres bíblicos nuevamente en las congregaciones. Muy bien, excelente. Mencionaba usted un libro, pastor. ¿Recuerda el autor? ¿El título dice cómo es el título? El hombre como sacerdote del hogar. El Y hombre yo, si como no me sacerdote. equivoco, es de Sam Waldron. Oh, ya sé cuál es. Sam Si no Waldron. me equivoco, es Sam Waldron Sí, el escritor. sí es de Creo Sam que sí. Waldron. Bueno, hermanos que están por ahí, adquieran ese libro, El hombre como sacerdote en el hogar. Es desafiante, ¿eh? Tiene Ujú. unas enseñanzas muy buenas. Sería Muy bueno, buenas. quizás, como usted dice, leerlo en un grupo, ¿no? Un club de libro de hombres y leerlo, Nosotros lo reunirse. leímos con varones, incluso estuvimos haciendo cada mes que un hermano leíamos todos un capítulo y un hermano lo exponía. Es Wow. más, en el canal de YouTube de nuestra iglesia creo que quedaron grabadas algunas enseñanzas sobre capítulos del libro, porque nos parecían muy edificantes esos temas tratados. Muy bien, excelente. Me llamó la atención este comentario. Creo que esta hermana es de la iglesia de usted, me parece. Sigo al pastor Bernardo hace 13 años y ahora congrego en ICPF.
bueno, tal vez es alguna filial. Ustedes tienen Sí. otras iglesias, ¿verdad? ¿O solo una? Una sola más en México. En México. Bueno, no sé Sí, si la sí. hermana estará en España o en No, México. está en Barcelona, está con nosotros Adelaida. Ah, Sí, bueno, este comentario entonces me gusta porque está acostumbrada a buenas prédicas. sí, Echándome una flor yo mismo ahí, ¿no? Bueno, qué gracias, bueno. gracias a No Adelaida. te alabe tu propia boca. Bueno, que conste que fue la hermana la que tiene 13 años Fue la de hermana, fue la hermana, fue la hermana. escuchando. Gracias, hermana Adelaida, y saludos para usted que tiene el privilegio de estar en una buena iglesia con un buen expositor de la palabra, que bueno, me alegra. Y pues siga oyéndonos, también siga haciéndonos el Claro, favor de claro, oírnos. claro. Excelente. Bueno, vamos a ver, por aquí hay otra pregunta, me llamó un poco la atención porque es en el caso de los hijos y también me llamó la atención porque precisamente yo hice esta pregunta en mis notas, como que estábamos en la misma página, aunque un poquito con un giro, pero dice la hermana, ¿cómo lidiar con una hija rebelde que aún vive en casa? En casa. Yo la elaboré así, yo la elaboré. ¿Qué opina, pastor, de esos hijos que muchas veces mandan en casa? Nosotros, bueno, yo creo que usted también, conocemos esas típicas familias que van a la iglesia, pero Ujú. que en casa se hace todo lo que los hijos dicen. Incluso niños pequeños, 5, 7, 8 años, son Sí. los que llevan la rienda de la familia. Si ellos deciden que se hay que cambiar de iglesia, los niños son los que toman esa decisión algunas veces. Yo cuando opino de esto, muchas veces las personas dicen, claro, porque como tú no tienes hijos, es muy fácil hablar, pero es que yo no opino desde la experiencia. Seguramente lo que yo voy a decir ahora lo diría cualquier hombre de antes. Lo que pasa es que Claro. los hombres de ahora son muy flojos, pero Ujú. cualquier hombre, mire, mis abuelos, mi padre era, mientras vivas bajo mi casa, harás lo que yo te diga. Mientras vivas bajo mi techo, harás. Es que yo creo que eso era un principio, no de mí si tengo o no tengo hijos. Yo creo que esa frase la habremos escuchado todos. Ujú. Mientras vivas bajo mi techo, son mis normas. Es decir, no quieres cumplir los horarios, no quieres ir a la iglesia, no quieres obedecer, te quieres vestir de manera inmodesta de cualquier forma, quieres salir a cualquier hora, quieres independízate. A mí me duele, Ujú. porque me encantaría que estuvieras aquí, que fueras obediente, porque todo lo que te inculco sé que es para tu bien y que lo que estás decidiendo está mal. Pero lo que no voy a permitir es que en casa peques. En casa, rebeldía no voy a permitir. Dios va Ujú. primero. O sea, yo no quiero que te vayas, pero no te voy a consentir la rebeldía en casa. No te voy a consentir la rebeldía en el hogar. No voy a consentir tu pecado delante de mí porque soy responsable, porque yo soy la autoridad en este lugar. Entonces, si quieres independizarte muy a mi pesar, si quieres ir a vivir sola, pagarte tus facturas, tu luz, tu renta, tu teléfono, tu ropa y tomar tus propias decisiones, oye, me va a doler, pero muchos han tenido que ver a sus hijos querer mundo y oraré por ti, por tu salvación, pero en casa no lo voy a consentir. Y yo creo que es eso, los padres tienen que tener firmeza. Mientras los hijos estén bajo su casa, están bajo su autoridad directa y no me importa 18, 19 o 20 años. Tienen que respetar las normas del hogar y sujetarse a ellas. Si no, que Ujú. sean esforzados, trabajadores y se independicen. Claro que todo padre prefiere que sean obedientes, pero un padre no tiene por qué soportar a un rebelde. No tiene por qué soportarlo. Yo siempre les digo de broma y que nadie se lo tome literalmente, que en el Antiguo Testamento a los hijos rebeldes los podían apedrear. Si un hijo era muy rebelde y no atendía razones, puedes leer la Biblia, está escrito, no me lo estoy inventando. Claro. Eran condenados porque para Dios era impensable la rebeldía de un hijo contra un padre. Eso era muy grave, era muy grave. Contumaces, dice, ¿no? Hijos Sí, contumaces y rebeldes, sí. exacto. Pastor, vamos a la última pregunta, ya para Ok. dejarlo descansar y muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Y esta última pregunta, eh, quiero ver, tiene que ver con algo que usted comentaba en su enseñanza que me pareció muy interesante de resaltarlo y de abordarlo un momentito.
y es, ¿qué consejo le podemos dar a esas esposas que de repente cubren a sus esposos? Porque usted decía que a veces la mujer es un ser humano también pecador y caído, que puede caer en esa tentación de decir, quiero cubrir a mi esposo un poco, porque si lo denuncio como es, que no ora, no lee la Biblia, y aquí estoy hablando de esos hombres que sirven en la iglesia, que sirven pero que no llevan una vida realmente con Dios, pero que tú le preguntas a la esposa, ¿y cómo está su esposo? Bien, pastor, todo bien, en automático te contestan, ni piensan la respuesta. Sí, Y cuando yo creo, y yo siempre les digo una cosa, que al final Dios sabe que yo como pastor solo veo lo que el marido me muestra. Así que a quien va a rendir cuentas Dios es a ella. Yo sí, le digo, usted, se lo he dicho a más de una mujer, si no me cuentas algo de tu esposo que lo descalifica, yo no lo sabré, pero Dios sí. Y mañana rendirás cuentas ante Dios. Esto debería darte temor. Y ahí lo dejo. Ya cada uno es responsable. Pero esa mujer debe saber que si su marido está sirviendo y no debe estar sirviendo, no por la iglesia, no por los pastores, por Dios, que tiene unos parámetros para sus siervos, esa mujer se vuelve cómplice del pecado de su marido. Y será una mujer que rinde cuentas a Dios por su complicidad en el pecado. Porque sí. ella sabía que ahí arriba había un hombre predicando en pecado y lo dejaba actuar. Entonces, esa mujer se vuelve cómplice y rendirá cuentas ante Dios. Además que llevará las consecuencias también del pecado, ¿no? Porque muchas veces un hombre cuando está sirviendo bajo esas condiciones, que no está arraigado en el Señor, en la palabra, en la oración, pues es más susceptible, ¿no? Más débil ante la tentación, ante los embates constantes del pecado que abordamos todos los días como seres humanos. Y luego sale a luz el pecado del esposo, y entonces esto es realmente contraproducente contra ti, ¿no? Esposa, mujer, estás cubriéndole para poder conservar el estatus de que puedas seguir sirviendo o tocando un instrumento o cantando o predicando. Y por una parte, tú dices, esto es bueno porque mantenemos el estatus en público, pero por otro lado, cuando vengan las consecuencias de una caída, vas a sufrir entonces toda la repercusión de que eso Un conlleva. hombre, un hombre que es capaz de hablar del santo Dios, ponerse a servir a la iglesia del santo Dios, sabiendo que está en pecado, no tiene ningún respeto ni temor de Dios. Ese hombre, cuando vaya al trabajo y llegue la tentación con una mujercita, no va a tener respeto de su mujer. Un hombre que no respeta a Dios, no respeta a su esposa, no respeta a nadie, no va a honrar a nadie. Un hombre que no honra al Todopoderoso no va a ser leal, no va a ser leal. Por lo tanto, esa mujer que se prepare porque pagará las consecuencias de tener a un impío ahí o a un hombre en una condición espiritual decadente que requiere ayuda, porque además lo que va a hacer es que su esposo se hunda cada vez más cuando podríamos ayudarle y ayudarle en un proceso de restauración. Tampoco queremos matar al esposo, queremos que esté mejor, pero necesitamos saber que está mal. La gente a veces está preocupada de, me van a corregir. Oye, queremos ayudar, queremos la restauración, pero si nos ocultas tu pecado, pensamos que está todo bien. Entonces yo creo que efectivamente la mujer es un tropiezo en la vida espiritual del marido cuando hace eso. Sí, sí, es definitivamente, ¿no? Y decía usted algo hace rato muy interesante, que a veces el hombre no nos gusta que la mujer nos confronte, nos regañe, nos llame la atención, en lugar de surtir el efecto de que el hombre se levante y diga, ok, por cuanto mi esposa me ha llamado la atención, ahora voy a buscar de Dios, más bien el hombre se cierra, se opone. Yo creo que Exacto. también la mujer, ¿verdad?, debe de orar mucho por el marido, como usted decía, aconsejar con sabiduría al marido, apoyarle, animarle, saber discernir en qué momento tiene que dejar que el Espíritu Santo redarguya el corazón del hombre. Hay un momento en que obviamente el consejo de nuestra esposa es oportuno y es necesario, es nuestra ayuda idónea, y en ese sentido, como decía usted hace un rato, cuando ellas oran por nosotros, uno siente algo, yo siento algo muy especial cuando mi esposa ora por mí. Entonces es bien importante, pero saber determinar en qué momento dices, ok, ahorita es trabajo del Espíritu Santo, que Él lo redarguya, le hable a su corazón, ponerlo en oración, pero en qué momento también es bueno decir, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo y darte un consejo. Necesitas levantarte
buscar de Dios, porque si Exacto. sigues por esta ruta que vas, creo que lo más prudente sería que yo le comunique a los ancianos que no estás bien espiritualmente para seguir sirviendo. Exacto, exacto, Aunque así eso es. trae consecuencias, ¿no? Hay que sentarlo y a veces hasta Sí, disciplinarlo. y es humillante, ¿no? Porque yo sé que es vergonzoso, porque la Ujú. gente de la iglesia sabe que una persona cuando se sienta es por pecado usualmente, pero es mejor eso y el bienestar espiritual que va a venir después con una restauración que taparlo y simplemente dejar que la herida se siga pudriendo y cada vez vaya peor. Wow, excelente. Wow, qué tiempo tan rico hemos tenido, lo hemos disfrutado bastante. Muchísimas gracias a los hermanos que nos acompañaron. Déjenos su like para que, ¿verdad? Algunas otras personas puedan ver esta transmisión, puedan verlo en diferido. Gracias a los que están entrando por ahí un poquito tarde, ya lamentablemente se nos ha ido el tiempo, ya las últimas preguntas que han entrado no las podemos contestar, solamente pues darle nuestro agradecimiento al pastor. Pastor, he notado que muchos hermanos, incluso el hermano David Barceló también, en España, no sé si será algo de España. Bueno, Ujú. no porque el pastor Will le gusta mucho el título pastor, bueno, no es que le guste, sino que él lo usa, pero he notado que ustedes usan mucho simplemente hermano. Sí, Hermano Juan Manuel Vaz, hermano sí, David Barceló, sí, y yo así me sí, he sí, comunicado con ustedes desde que tengo sí. comunicación. Siento hasta raro llamarles pastor de repente. Me han acostumbrado como hermano, hermano, hermano. Y No, no tenemos problema. Bueno, yo no tengo problema con que me llamen pastor, pero no sé, a veces uno se habitúa. Hay personas que me ven y simplemente es Juan Manuel, disculpa, Juan Manuel esto, Juan Manuel Ujú. aquello, otros hermanos, porque en el fondo soy Juan Manuel y soy un hermano. Claro, claro. Y otros quizá me llaman más pastor a nivel local, los de la iglesia, pastor, pastor, Ujú. porque además son los que pastoreo. No, en cierta Sí, manera no pastoreo al mundo, ¿no? sí. Entonces, yo me siento cómodo, yo siempre les digo, me pueden llamar como quieran mientras me llamen con respeto, no me hagan, tss, 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 mientras me llamen con respeto, Chiflándole. mientras me pueden llamar Juan Manuel, me pueden llamar hermano, me pueden llamar pastor, me pueden llamar lo que quieran, pero con respeto. Si al Sí, final ya sabemos quiénes somos, ya conocemos cuál es nuestro llamado, el que nos lo enfatice no nos hace más pastores. Es más, hay gente que tiene el título y no hace la labor, y hay ujú. gente que no enfatiza el título y pastorea con diligencia. Así que al final el título es lo de menos, ¿no? Me gusta mucho, le confieso, como que me he inclinado, digo, ya no quiero que me llamen pastor. No se sientes, anoche le comentaba esto a mi esposa, le digo, Se he está notado que cómodo así, ¿no? como que sientes que una carga te es quitada, como que dices, soy el hermano entre los demás hermanos y punto. Y Pero, pero que entiendan que eres el pastor. claro, A claro. ver, la Honor a Biblia quien honor tiene merece, ¿no? pasajes, ¿no? Obedeced a vuestros pastores, Acordaos. Ujú, acordaos de vuestros pastores, de vuestros guías. Entonces, soy tu hermano, pero tu ujú, hermano con una responsabilidad muy grande sobre mis claro. hombros por el llamado que el Señor me ha dado de velar por el bienestar espiritual de vuestras vidas. Entonces, mientras tengan claro eso, no es necesario el título. Sí. Porque tristemente hay gente que te llama pastor, pero luego no te trata como un Ujú. pastor y te menosprecia y te desprecia, te falta el respeto. Entonces, yo prefiero el respeto que el título. Sí, excelente, muy bien, qué bueno. Sí. Pues, hermano, Ha hermano, sido un gusto, hermano Bernardo. sí, hermano Juan Manuel, excelente. La verdad que yo sé que usted es un hombre muy ocupado. De hecho, pues el año que viene habíamos hablado de que viniera a nuestra iglesia. Sí, Lamentablemente, usted me ha comentado que no está en los 2025 planes de está usted. muy lleno, Sí, está muy lleno. 2025 no se va a poder. No sé, quizás 2026. Vamos a seguir hablando por ahí con usted. Ahí lo vamos A ver, estudiando. porque por aquí hay hermanos que comentan, pastor, ¿cuándo va a venir a nuestra iglesia? Y pues sería bueno, ¿verdad? Pero sí, les adelanto que el hermano Juan Manuel el 2025 no va a poder venir. No, está lleno ya. Sí, habíamos comentado algo al respecto y no se va a poder hacer. Pero por lo menos, pastor, en el horario que usted más pueda y los días que usted más pueda, esperamos que en un futuro nos pueda volver a acompañar en este Claro, humilde espacio. claro que sí. Será un Así. gusto, de verdad. Disfruté mucho de este tiempo. Se me hizo muy agradable. No, para nosotros fue una gran bendición.
Pues pastor, entonces lo dejo ir a descansar. Muchísimas gracias una vez más. Seguimos en contacto y estaremos orando por la iglesia, el matrimonio de ustedes, ¿verdad? Todo lo que Dios está haciendo y poniendo, las responsabilidades que Dios está poniendo en sus manos para que Dios los siga ayudando. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Bendiciones.